En los albores del cosmos, cuando el universo aún se forjaba en el yunque del caos primordial, las fronteras entre lo divino y lo mortal permanecían difusas como la niebla que se cierne sobre los abismos insondables. Los titanes gobernaban la creación con mano férrea. Sus voluntades inquebrantables moldeaban montañas y océanos, mientras las estrellas nacían y morían bajo su mirada eterna. Entre estas divinidades ancestrales surgieron seres cuya existencia misma desafiaría el orden establecido, criaturas destinadas a personificar las fuerzas más poderosas que pulsaban en el corazón del universo. En este tiempo de maravillas y terrores, cuando los cimientos del mundo temblaban con cada paso de los inmortales, una unión trascendental daría origen a hermanos cuyo destino alteraría para siempre el equilibrio entre cielo y tierra. Sus nombres resonarían a través de las eras como ecos de poder absoluto, y el menor de ellos, Kratos, se convertiría en la encarnación viviente de la fuerza que somete a dioses y mortales por igual. Estigia, la oceánide de incomparable majestuosidad, gobernaba las aguas del río que llevaba su nombre, ese torrente oscuro y sagrado que serpenteaba entre los reinos de los vivos y los muertos como una frontera líquida entre la existencia y el olvido. Su belleza era terrible y sublime, pues en sus ojos se reflejaban las profundidades del Tártaro y las alturas del Olimpo, una dualidad que la hacía irresistible para aquellos que comprendían el verdadero significado del poder. No era una diosa cualquiera. Su linaje descendía directamente del antiguo océano, el titán primordial, cuyas aguas rodeaban el mundo conocido, y su juramento era tan sagrado que incluso los inmortales temblaban al invocarlo. Cuando Estigia juraba sobre sus propias aguas, el universo entero se inclinaba para escuchar, pues su palabra era ley absoluta, más vinculante que las cadenas del Tártaro, y más inmutable que la roca del Cáucaso. Esta oceánide de poder inconmensurable encontraría en el titán Palas un igual digno de su magnificencia, un guerrero cuya ferocidad en el combate rivalizaba con su astucia estratégica. Juntos, forjarían un legado que trascendería las eras y desafiaría el curso mismo del destino. Palas, el titán de la guerra y la destreza marcial, era un coloso entre los inmortales, un guerrero cuya sola presencia en el campo de batalla sembraba el terror en los corazones de sus enemigos. Su fuerza era legendaria, incluso entre los titanes, esa raza de gigantes que había arrancado montañas de raíz y arrojado estrellas a través del firmamento como si fueran simples guijarros. Cuando Palas empuñaba sus armas, el aire mismo vibraba con anticipación, y la tierra gemía bajo el peso de su implacable determinación. No conocía el concepto de la derrota, ni comprendía el significado de la rendición. Cada batalla era una epifanía de destrucción controlada. Cada enemigo caído, un tributo a su dominio absoluto del arte de la guerra. Su unión con Estigia no fue producto del azar ni del capricho divino, sino una convergencia inevitable de dos fuerzas primordiales que reconocieron en el otro la perfección complementaria que anhelaban. De este matrimonio cósmico, sellado bajo juramento sobre las aguas sagradas de la Estigia, nacería una progenie destinada a servir como instrumentos del poder divino más absoluto jamás concebido. Cuando llegó el momento del alumbramiento, el universo entero contuvo el aliento, consciente de que algo extraordinario estaba a punto de manifestarse en la realidad. Los hijos de Estigia y Palas no nacieron como criaturas ordinarias, sino como personificaciones vivientes de conceptos abstractos que regían el funcionamiento mismo del cosmos. Nike, la primogénita, emergió radiante como el alba triunfante. Su esencia misma era la victoria en su forma más pura y cristalina, la certeza absoluta de que el triunfo sería alcanzado sin importar los obstáculos que se interpusieran. Celo surgió ardiente como una llama inextinguible, personificando el fervor y el celo divino, ese entusiasmo arrollador que impulsaba a los inmortales a perseguir sus objetivos con devoción inquebrantable. Vía, la hermana feroz, nació como la encarnación de la violencia sagrada, esa fuerza bruta y despiadada necesaria para imponer la voluntad divina cuando las palabras resultaban insuficientes.
Y finalmente, como el menor pero no menos poderoso, llegó Kratos, el dios que personificaba la fuerza y el poder en su manifestación más pura e implacable. Cada uno de estos hermanos portaba en su ser la esencia de un principio fundamental, y juntos formaban un cuarteto de poder absoluto que haría temblar los pilares del universo. Kratos emergió al mundo con una presencia que hacía palidecer incluso a las montañas más antiguas. Su forma irradiaba una energía primordial que hablaba de dominio absoluto y voluntad inquebrantable. Desde el primer momento de su existencia, quedó claro que no era simplemente un dios más en el vasto panteón de inmortales. Era la materialización viviente del concepto mismo de fuerza, el poder en su estado más concentrado y letal. Sus ojos reflejaban una determinación férrea, que jamás conocería la duda ni la vacilación, y en su mirada habitaba la certeza absoluta de que ninguna tarea era imposible, ningún obstáculo insuperable cuando se aplicaba la cantidad correcta de poder. No poseía la astucia de Atenea ni la belleza de Afrodita, pero no los necesitaba. Su propósito era singular y cristalino como el hielo del norte: ser la fuerza ejecutora, el brazo que aplastaba toda resistencia, el martillo que forjaba la voluntad divina en realidad tangible. Mientras sus hermanos representaban aspectos complementarios del poder divino, Kratos era el núcleo mismo, la esencia pura y destilada de lo que significaba ser imparable. Su destino estaba escrito en las estrellas desde antes de su nacimiento, grabado en piedra por las Moiras mismas. Se convertiría en el ejecutor supremo, el instrumento a través del cual los dioses impondrían su voluntad sobre un cosmos que a menudo se resistía a ser gobernado. El destino de Kratos y sus hermanos permanecía velado en las brumas del futuro, esperando el momento preciso en que la historia los llamara a ocupar su lugar en el panteón de los inmortales. Las Moiras tejían sus hilos con dedos incansables, entrelazando los destinos de estos hermanos con el de un joven dios llamado Zeus, quien pronto desafiaría a su propio padre Cronos en una guerra que definiría el orden del universo. Kratos aún no sabía que se convertiría en el compañero más leal del rey del Olimpo, el ejecutor de su voluntad divina, el brazo derecho que jamás cuestionaría una orden ni vacilaría ante ninguna tarea, sin importar cuán terrible o cruel pudiera parecer. Su nombre aún no resonaba en los cielos, como lo haría en las eras venideras, cuando dioses inmortales susurrarían con temor reverencial sobre el implacable Kratos, la fuerza que encadenó a Prometeo y sirvió como testimonio viviente de que el poder de Zeus era absoluto e incuestionable. Por ahora, era simplemente el hijo menor de Estigia y Palas, el hermano de Nike, Celo y Bia, una deidad joven cuyo potencial apenas comenzaba a manifestarse en toda su terrible magnificencia. Pero el cosmos giraba inexorablemente hacia el conflicto, y pronto, muy pronto, el verdadero Kratos emergería de las sombras para tallar su nombre en la historia eterna de los inmortales. La titanomaquia estalló como un volcán primordial, lanzando fuego y destrucción a través de todos los rincones del universo conocido, mientras titanes y dioses olímpicos se enfrentaban en combates que hacían temblar los cimientos mismos de la realidad. Montañas fueron arrancadas de raíz y arrojadas como proyectiles. Océanos enteros se evaporaron bajo el calor de los rayos de Zeus, y el cielo se oscureció con nubes de ceniza y polvo que bloqueaban la luz del sol durante días interminables. Los titanes luchaban con la ferocidad de quienes defendían un reino que habían forjado con sus propias manos a través de eras incontables, mientras que los olímpicos combatían con la desesperación y el hambre de quienes no tenían nada que perder y todo por ganar. Durante 10 años mortales, el equivalente a una eternidad para los inmortales, atrapados en este conflicto sin fin, la batalla se prolongó sin que ningún bando pudiera reclamar una victoria definitiva. La sangre divina empapaba los campos de batalla. El ícor dorado de los inmortales heridos manchaba la tierra que alguna vez había sido pristina, y los gritos de guerra resonaban en los cielos, hasta que incluso las estrellas parecían estremecerse ante tanta violencia desatada. Era evidente que esta guerra no se decidiría por la fuerza bruta solamente.
Zeus necesitaba aliados poderosos, divinidades cuya lealtad pudiera inclinar la balanza a favor del Olimpo. Cuando Estigia se presentó ante Zeus en el monte Olimpo con Nike, Celo, Bía y Kratos a su lado, el joven dios del trueno comprendió inmediatamente la magnitud del ofrecimiento que se le hacía. No eran simples guerreros ni divinidades menores buscando refugio. Eran las encarnaciones mismas de la victoria, el fervor, la violencia y el poder, las fuerzas fundamentales que cualquier líder necesitaba para triunfar en una guerra de escala cósmica. Nike brillaba con la certeza luminosa de los triunfos inevitables. Su sola presencia infundía confianza en los corazones de quienes luchaban a su lado, asegurándoles que la victoria estaba destinada a ser suya. Celo ardía con un entusiasmo contagioso que jamás se extinguiría, capaz de inspirar a los guerreros más cansados a levantarse una vez más y enfrentar el combate con renovada determinación. Bía emanaba una ferocidad controlada que prometía quebrar cualquier resistencia. Su violencia sagrada era el martillo que destrozaría las defensas más impenetrables. Y Kratos, el menor, se erguía como la materialización del poder absoluto, la fuerza bruta que aplastaba obstáculos y convertía lo imposible en realidad tangible. Zeus reconoció en estos hermanos exactamente lo que su causa necesitaba para inclinar la balanza de la guerra, y sin vacilación aceptó el juramento de lealtad que Estigia pronunció sobre sus propias aguas sagradas. Kratos no era impulsivo ni emocional como Ares, el dios de la guerra caótica, ni calculador y retorcido como otros inmortales que servían a Zeus con segundas intenciones ocultas tras máscaras de lealtad superficial. Su naturaleza era fundamentalmente pragmática, desprovista de las complicaciones que plagaban a tantas divinidades atrapadas en sus propias ambiciones personales y conflictos internos. Cuando Zeus ordenaba, Kratos ejecutaba sin cuestionamiento ni vacilación, sin detenerse a contemplar las implicaciones morales o las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Para él, la voluntad de Zeus era ley absoluta, más sagrada que cualquier juramento, pronunciado sobre las aguas de su madre Estigia, más vinculante que las profecías tejidas por las Moiras en su telar del destino. No necesitaba comprender los motivos detrás de cada orden, ni evaluar si la justicia divina que ejecutaba era verdaderamente justa según algún estándar moral abstracto. Su función era ser el instrumento, no el juez. Esta simplicidad en su propósito, lejos de ser una debilidad, constituía su mayor fortaleza, pues lo liberaba de las dudas paralizantes que habían destruido a otros dioses menos resueltos. Kratos entendía que el cosmos funcionaba bajo un principio fundamental. El orden debía ser preservado a cualquier costo, y quien ostentaba el poder tenía no solo el derecho, sino el deber sagrado de ejercerlo sin piedad contra aquellos que amenazaban ese orden. Junto a su hermana Bía, la personificación de la violencia sagrada, Kratos formaba un dúo de efectividad devastadora que ejecutaba las sentencias más terribles decretadas por el rey del Olimpo. Mientras otros dioses podían ser persuadidos mediante súplicas o conmovidos por lágrimas de arrepentimiento, estos dos hermanos permanecían impermeables a cualquier apelación emocional que los mortales o inmortales condenados pudieran ofrecer. No sentían satisfacción sádica al infligir castigos, pero tampoco experimentaban compasión alguna por aquellos que recibían la ira de Zeus a través de sus manos implacables. Eran herramientas perfectas, afiladas hasta alcanzar una precisión letal, diseñadas específicamente para un propósito que cumplían con eficiencia mecánica y absoluta. Cuando Zeus pronunciaba una sentencia, Kratos y Bía se materializaban como sombras inevitables, portadores de un destino, del cual no existía escapatoria posible. No importaba si el condenado era un titán ancestral, cuyo poder había hecho temblar los cimientos del universo en eras pasadas, un dios menor que había cometido alguna transgresión contra el orden olímpico, o un mortal que había osado desafiar la voluntad divina mediante actos de ibris imperdonable. Para Kratos, todos eran igualmente culpables, una vez que Zeus había pronunciado su veredicto, y todos recibirían el mismo tratamiento implacable. El castigo exacto ordenado por el rey del Olimpo, ejecutado con precisión quirúrgica y violencia controlada,
hasta que la voluntad divina quedara completamente satisfecha. La presencia de Kratos en el Olimpo servía como recordatorio constante para todos los inmortales de que el reinado de Zeus no era una democracia celestial, donde las opiniones disidentes serían toleradas o los desafíos a su autoridad discutidos en debates civilizados. Era una monarquía absoluta donde el rey gobernaba con mano de hierro, y ese hierro tenía nombre: Kratos. Los dioses que habitaban el monte sagrado aprendieron rápidamente a medir sus palabras y controlar sus ambiciones, conscientes de que el ejecutor supremo observaba desde su posición junto al trono, siempre vigilante, siempre listo para actuar, si alguno de ellos cruzaba la línea invisible que separaba la lealtad aceptable de la rebelión castigable. No necesitaba pronunciar amenazas ni realizar demostraciones ostentosas de poder para mantener a los inmortales en línea. Su mera existencia era suficiente advertencia. Cada dios conocía las historias, había escuchado los relatos susurrados en los pasillos del Olimpo sobre aquellos que habían desafiado a Zeus y encontrado a Kratos, esperándolos con la inevitabilidad de la muerte misma. Su reputación lo precedía como una tormenta oscura, y los más sabios entre los inmortales comprendían que era infinitamente preferible servir al orden establecido que experimentar personalmente por qué Kratos era considerado el más leal y terrible de todos los servidores de Zeus. Los dioses menores temblaban cuando su nombre era pronunciado, y hasta los olímpicos mayores medían cuidadosamente sus acciones, sabiendo que ningún linaje divino, ni poder ancestral, los protegería si Kratos recibía órdenes de actuar contra ellos. Pero Kratos no era simplemente un instrumento de terror diseñado para aterrorizar a los inmortales y mantenerlos sumisos mediante el miedo paralizante. Era también el garante de la justicia divina tal como Zeus la concebía. El ejecutor de un orden cósmico que, en la visión del rey del Olimpo, beneficiaba a todos los seres del universo. Cuando mortales eran castigados por Ibris, esa arrogancia desmedida que los llevaba a creerse iguales a los dioses, Kratos actuaba como el correctivo necesario que restauraba el equilibrio natural entre lo divino y lo mortal. Cuando inmortales menores conspiraban para desestabilizar el orden olímpico, su intervención rápida y brutal cortaba de raíz cualquier rebelión antes de que pudiera florecer en una amenaza genuina al cosmos. En este sentido, Kratos funcionaba como el sistema inmunológico del universo bajo el reinado de Zeus, identificando y eliminando cualquier elemento disruptivo que amenazara la salud del todo. No cuestionaba si las órdenes que recibía eran moralmente correctas según algún estándar filosófico abstracto. Simplemente reconocía que Zeus era el soberano legítimo del cosmos, ungido por la victoria en la guerra más devastadora jamás librada, y que por lo tanto su voluntad definía lo que era justo y lo que constituía transgresión. Esta certeza absoluta en la legitimidad de su causa lo convertía en un adversario prácticamente invencible, pues luchaba sin la carga paralizante de la duda moral que debilitaba a otros guerreros en momentos cruciales. Prometeo, el titán de visión profética, cuyo nombre significaba literalmente aquel que piensa antes, había sido durante eras incontables el benefactor secreto de la humanidad, esa raza de seres mortales que los dioses habían creado como mero entretenimiento y divertimento divino. Mientras otros inmortales observaban a los humanos con indiferencia o desprecio apenas velado, viendo en ellos poco más que criaturas insignificantes, destinadas a vivir existencias breves y sin sentido, Prometeo contemplaba en la humanidad un potencial extraordinario que yacía dormido, esperando ser despertado por la chispa correcta. Veía en sus ojos una inteligencia que anhelaba crecer, en sus manos una habilidad que buscaba crear, en sus corazones una valentía que merecía ser cultivada. Los mortales vivían en cavernas oscuras, temblando de frío durante las noches interminables, cazando con piedras toscas y alimentándose de carne cruda porque carecían del conocimiento fundamental que separa la civilización de la barbarie. Prometeo comprendía que los humanos nunca alcanzarían su verdadero potencial mientras permanecieran en este estado primitivo, y su compasión por ellos crecía con cada generación que nacía y moría sin haber experimentado las maravillas que el conocimiento
y la tecnología podían ofrecer. El titán tomó una decisión que alteraría para siempre el equilibrio entre mortales e inmortales, un acto de amor desinteresado que desencadenaría la furia más terrible del rey del Olimpo y convertiría a Prometeo en el símbolo eterno del sacrificio por la humanidad. En la cima del monte Olimpo, donde los dioses celebraban sus banquetes interminables rodeados de lujos inimaginables, ardía un fuego sagrado en la fragua de Hefesto, el dios herrero, cuyas creaciones desafiaban las leyes de la naturaleza misma. Esta llama divina no era fuego ordinario, como el que ocasionalmente surgía de los rayos que Zeus arrojaba sobre la tierra. Era la esencia misma del poder creativo, el calor primordial que había existido desde los albores de la creación, capaz de forjar armas que podían matar inmortales y crear maravillas que ningún mortal podría concebir en sus sueños más salvajes. Zeus había prohibido explícitamente que este fuego fuera compartido con los humanos, pues comprendía que el conocimiento del fuego transformaría a los mortales de criaturas indefensas en seres capaces de alterar el mundo a su alrededor. Los humanos con fuego podrían cocinar alimentos y prolongar sus vidas, forjar armas y defenderse de las bestias, crear herramientas y construir civilizaciones que rivalizarían con los templos de los dioses. El rey del Olimpo había decretado que la humanidad debía permanecer en la oscuridad, limitada en su desarrollo, completamente dependiente de la benevolencia divina para su supervivencia. Pero Prometeo no podía aceptar esta sentencia cruel, y una noche, cuando las estrellas brillaban con intensidad particular y los dioses dormían embriagados por el néctar, el titán ejecutó el robo más audaz en la historia del cosmos. Ascendió sigilosamente a la fragua divina, tomó una antorcha de la llama sagrada y descendió hacia el mundo mortal, portando el regalo prohibido que liberaría a la humanidad de su prisión de ignorancia. Cuando Zeus despertó y descubrió el robo, su furia hizo temblar los cimientos del Olimpo, con una intensidad que no se había sentido desde los días de la titanomaquia, y los rayos que surgieron de sus manos rasgaron el cielo en patrones de destrucción caótica. El rey de los dioses comprendió inmediatamente las implicaciones catastróficas de lo que Prometeo había hecho. La humanidad ahora poseía la herramienta fundamental que la elevaría de su estado primitivo, y con el tiempo desarrollarían habilidades y conocimientos que podrían amenazar el dominio absoluto que los olímpicos ejercían sobre el mundo. Los mortales ya estaban usando el fuego robado para calentar sus hogares, cocinar sus alimentos, forjar herramientas de metal y crear las primeras chispas de lo que eventualmente se convertiría en una civilización compleja. Zeus había sido desafiado de la manera más flagrante posible, y si permitía que esta transgresión quedara sin castigo, estaría enviando un mensaje de debilidad que otros inmortales podrían interpretar como una invitación a desafiar su autoridad. El castigo que concibió para Prometeo tendría que ser tan terrible, tan absolutamente cruel, que resonaría a través de todas las eras como la advertencia definitiva de lo que les sucedía a aquellos que osaban contrariar la voluntad del rey del Olimpo. Zeus convocó a Hefesto, el dios herrero cuya fragua había sido el origen del fuego robado, y le ordenó forjar cadenas que ninguna fuerza en el universo pudiera romper. Grilletes de un metal tan resistente que ni siquiera los titanes más poderosos podrían destrozarlos. Y para ejecutar este castigo ejemplar, Zeus llamó a sus servidores más leales e implacables, Kratos y Bia, los hermanos que jamás cuestionaban una orden, ni mostraban misericordia ante ningún condenado. Kratos aceptó la misión con la misma determinación férrea que había caracterizado cada una de sus acciones al servicio de Zeus, sin detenerse un momento a contemplar si el castigo que estaba a punto de ejecutar era excesivamente cruel o desproporcionado al crimen cometido. Para él, Prometeo era culpable de traición contra el orden divino establecido. Había robado algo sagrado que Zeus había prohibido explícitamente compartir, y por lo tanto, merecía la sentencia que el rey del Olimpo había decretado. No importaba que Prometeo hubiera actuado por compasión hacia los mortales, ni que su intención hubiera sido elevar a la humanidad de su miseria. Lo único relevante era que había desobedecido una orden directa del soberano legítimo del cosmos. Kratos se reunió con su hermana Bia.
y juntos se presentaron ante Hefesto para recibir las cadenas que el dios herrero había forjado con lágrimas en los ojos, pues el artesano divino sentía una profunda empatía por Prometeo y consideraba el castigo innecesariamente sádico. Hefesto intentó apelar a la humanidad de Kratos, suplicándole que intercediera ante Zeus para suavizar la sentencia, o al menos ejecutarla de manera menos brutal. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Kratos le respondió con frialdad cortante que la justicia de Zeus era absoluta e incuestionable, que no era función de los ejecutores juzgar la severidad de las sentencias, sino simplemente cumplirlas con precisión absoluta. Tomó las cadenas inquebrantables de manos de Hefesto, cadenas tan pesadas que habrían aplastado a cualquier mortal bajo su peso, y junto a Vía partió hacia las montañas del Cáucaso, donde Prometeo sería encadenado para sufrir un tormento eterno que jamás conocería fin ni alivio. Las montañas del Cáucaso se alzaban en el límite del mundo conocido, picos escarpados que perforaban las nubes como dedos acusadores señalando hacia los cielos. Un lugar desolado donde los vientos aullaban con voces de espíritus atormentados, y la nieve jamás se derretía completamente. Era aquí, en la roca más alta y expuesta de esta cordillera inhóspita, donde Prometeo pasaría la eternidad pagando por su acto de compasión hacia la humanidad. Kratos y Vía arrastraron al titán hasta la cima, ignorando sus súplicas de perdón y sus argumentos sobre la nobleza de sus intenciones, pues para estos ejecutores divinos, las motivaciones del condenado eran completamente irrelevantes. Prometeo intentó apelar a su sentido de justicia, recordándoles que había luchado del lado de Zeus durante la titanomaquia y que su único crimen había sido ayudar a criaturas indefensas que sufrían innecesariamente. Pero Kratos permaneció impasible como la roca misma a la que estaba a punto de encadenar al titán, y Vía respondió con una violencia que dejó claro que ninguna súplica conmovería sus corazones de hierro. Extendieron los brazos de Prometeo contra la piedra fría, colocaron los grilletes alrededor de sus muñecas con fuerza brutal que dejó la carne divina sangrando y cordorado, y aseguraron las cadenas con tal firmeza que el titán no podría moverse ni un centímetro por toda la eternidad. Sus piernas fueron igualmente encadenadas, su torso atado a la roca con argollas de metal que se clavaban en su carne inmortal, hasta que Prometeo quedó completamente inmovilizado, expuesto a los elementos despiadados y completamente a merced de la sentencia final que Zeus había decretado. El Kratos de la mitología griega antigua representaba un principio fundamental que los helenos comprendían con claridad cristalina. El poder divino no existía para servir caprichos personales ni para satisfacer sed de venganza, sino para mantener el orden cósmico que permitía al universo funcionar según designios superiores. Era la personificación del poder disciplinado, controlado, puesto al servicio de una autoridad legítima, que había conquistado su derecho a gobernar, mediante la victoria en la guerra más devastadora jamás librada. Su lealtad a Zeus no nacía de la cobardía ni de la sumisión ciega, sino de la comprensión profunda de que el rey del Olimpo representaba el orden establecido, y que sin orden solo existía el caos primordial que había precedido a la creación misma. Kratos no cuestionaba las órdenes de Zeus porque reconocía que su función no era juzgar, sino ejecutar, ser el instrumento a través del cual la voluntad divina se manifestaba en realidad tangible. En cada acción que realizaba, desde encadenar a Prometeo hasta castigar a dioses menores que transgredían las leyes olímpicas, Kratos demostraba que el verdadero poder residía en la disciplina absoluta, en la capacidad de aplicar fuerza con precisión quirúrgica al servicio de un propósito mayor. Los griegos que contaban estas historias alrededor del fuego veían en Kratos no un villano despiadado, sino un guardián necesario, el ejecutor que garantizaba que ninguna transgresión quedaría sin castigo, y que el orden divino permanecería intacto a través de las eras. Siglos después de que los antiguos griegos dejaran de adorar a los dioses olímpicos en templos de mármol blanco, cuando sus mitos se habían convertido en historias estudiadas por académicos, en lugar de verdades vividas por creyentes devotos, un equipo de creadores modernos descubriría el nombre de Kratos en textos polvorientos
y vería en él el potencial para algo radicalmente diferente. En el año 2005, el mundo conocería a un nuevo Kratos, una versión transformada y pervertida del antiguo ejecutor divino, un guerrero espartano, consumido por una furia tan devastadora que haría palidecer las tempestades más violentas del Mediterráneo. Este Kratos del videojuego no servía a Zeus con lealtad inquebrantable. En cambio, lo odiaba con una intensidad que quemaba más caliente que los fuegos de la fragua de Hefesto. No era el guardián del orden olímpico, sino su némesis destinada, el instrumento de destrucción que reduciría el panteón griego a cenizas y escombros. Los creadores habían tomado el nombre del antiguo ejecutor divino y lo habían invertido completamente, transformándolo de leal servidor en rebelde apocalíptico, del brazo derecho de Zeus en su asesino destinado. Esta reinvención no era accidental ni casual, era una subversión deliberada de todo lo que el Kratos original representaba, convirtiendo al guardián del orden en el profeta del caos absoluto. El contraste entre ambas figuras no podía ser más dramático ni más significativo para comprender cómo la cultura moderna reinterpreta los mitos antiguos para servir sus propias narrativas y necesidades emocionales. El legado de Kratos en la mitología griega antigua trascendía las historias individuales sobre sus acciones específicas, convirtiéndose en algo más profundo y filosóficamente significativo. Un principio fundamental sobre la naturaleza misma del poder divino y su relación con el cosmos que los dioses habían jurado proteger. Los antiguos helenos no veían en Kratos simplemente un personaje secundario en las narrativas más grandes de Zeus y los olímpicos, sino la personificación viviente de una verdad incómoda pero esencial, que comprendían con claridad inquebrantable. El poder sin la voluntad de ejercerlo de manera implacable no era más que una ilusión destinada a desmoronarse ante el primer desafío serio. Para ellos, Kratos representaba la necesidad absoluta de que el orden cósmico fuera defendido por ejecutores que no vacilaran ante ninguna tarea, sin importar cuán cruel o terrible pudiera parecer para aquellos que no comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. Su papel como el brazo ejecutor de Zeus no era accidental ni arbitrario, era la manifestación inevitable de que cualquier sistema de gobierno, ya fuera divino o mortal, requería instrumentos de aplicación que funcionaran con precisión mecánica y lealtad inquebrantable. Los griegos que escuchaban estas historias alrededor del fuego, que contemplaban las estrellas preguntándose sobre el funcionamiento del universo, encontraban en Kratos una respuesta a la pregunta fundamental de cómo los dioses mantenían el cosmos funcionando sin disolverse en el caos primordial del cual había emergido en los albores de la creación. La figura de Kratos servía también como recordatorio solemne de que los dioses griegos no eran entidades benevolentes, obsesionadas con el bienestar de la humanidad, sino fuerzas cósmicas que operaban según sus propios designios y prioridades, frecuentemente indiferentes o incluso hostiles a las preocupaciones de los mortales. A diferencia de las concepciones religiosas modernas, donde lo divino se asocia automáticamente con bondad, misericordia y amor incondicional, los helenos comprendían que sus dioses eran poderes que debían ser respetados y apaciguados, no necesariamente amados o confiados. Kratos encarnaba perfectamente esta realidad incómoda. Era la prueba viviente de que el poder divino podía ser absolutamente despiadado cuando así lo requería el mantenimiento del orden establecido. Cuando encadenaba a Prometeo al Cáucaso para sufrir tormentos eternos, no lo hacía por maldad personal, ni por satisfacción sádica, sino porque Zeus había decretado que así debía ser, y la voluntad del rey del Olimpo era ley absoluta que no admitía excepciones ni apelaciones. Los mortales que escuchaban esta historia no la interpretaban como evidencia de la crueldad divina que requería rebelión, sino como advertencia de que desafiar a los dioses traía consecuencias inevitables y terribles. Kratos era el recordatorio tangible de que el cosmos funcionaba bajo reglas estrictas, y que transgredir esas reglas resultaría en castigos proporcionales a la magnitud de la ofensa, ejecutados por un instrumento divino que no conocía piedad ni remordimiento, solo el cumplimiento absoluto de su deber sagrado. Cuando los creadores de videojuegos en el año 2005
Buscaban un nombre para su protagonista espartano consumido por la venganza. Se toparon con Kratos casi por accidente. Una coincidencia que los desarrolladores posteriormente describirían como un error afortunado. No estaban intentando adaptar fielmente al antiguo ejecutor divino, ni crear una biografía precisa del dios menor de la mitología griega. Simplemente querían un nombre que sonara poderoso y evocara la tradición helénica que planeaban subvertir dramáticamente. Que eligieran el nombre del antiguo guardián del orden para bautizar a un personaje destinado a destruir ese mismo orden era una ironía tan profunda que casi parecía orquestada por las Moiras mismas. Este nuevo Kratos heredó del antiguo únicamente su asociación con la fuerza bruta y la violencia implacable. Pero invirtió completamente su propósito y lealtades. Donde Kratos había servido, Kratos se rebelaría. Donde el antiguo había preservado, el moderno destruiría. Donde uno había ejecutado la voluntad de Zeus con devoción inquebrantable, el otro buscaría asesinar al rey del Olimpo con furia apocalíptica. Y sin embargo, paradójicamente, esta inversión completa resultó ser la forma perfecta de preservar la relevancia cultural del nombre a través de los milenios. El Kratos antiguo resonaba con audiencias que valoraban el orden y la lealtad. El Kratos moderno resonaba con audiencias que celebraban la rebelión y el individualismo. Ambos eran productos perfectos de sus respectivas eras, espejos que reflejaban los valores y ansiedades de las culturas que los habían creado o recreado.